actual. Y para dar inicio a este evento, doy el uso de la palabra a la maestra Elizabeth Bautista, secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues muy buenos días, muchísimas gracias, licenciada Carmen Casas. Vamos a iniciar, como bien lo comentó la licenciada, el seminario sobre la problemática nacional actual. Los momentos que está viviendo nuestro país requieren un análisis y una perspectiva que nos permita entender, dimensionar y, en su caso, proponer alternativas desde la perspectiva de trabajo social para incidir en estos procesos, pues, de diferentes maneras. Yo creo que una de las situaciones importantes del trabajo social es que, por ser nuestra visión humanista y tener la sensibilidad para todos los problemas sociales, de momento podría parecer que confundimos nuestro quehacer profesional con una actuación política. Una actuación política que no siempre involucra la actuación profesional. Y a mí me parece que reflexionar sobre de estos temas es una de las obligaciones que como entidad académica tenemos y le debemos a la sociedad para la cual formamos a profesionales del trabajo social. Es por eso que hicimos la invitación directa a la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, a mi izquierda, a quien agradezco muchísimo la aceptación de esta invitación y su presencia, y sobre todo la información, la investigación, los resultados que ella ha tenido a lo largo de su proceso formativo y de formación de futuros trabajadores sociales. De igual manera, agradezco mucho en este momento la presencia del maestro Manuel Velasco Velázquez, quien también ha tenido una destacada trayectoria profesional y seguramente nos compartirá todas sus experiencias y su sistematización o su elaboración a partir de esa experiencia profesional, su elaboración teórica. Y también, en ausencia, pero que esperamos que se incorpore al maestro Elí Evangelista Martínez, quien nos tuvo la atención de informarnos que llegaría un poquito después y se incorporaría en su momento para esta mesa pues no puedo decirle de discusión, pero sí una mesa de presentación de las posiciones que cada uno de nuestros invitados tiene con relación al trabajo social. Justamente esta mesa se denomina Retos y Desafíos de Trabajo Social ante escenarios de crisis y emergencia social. El objetivo del seminario es propiciar la reflexión y el análisis a través del intercambio de saberes sobre la problemática en el México actual. Bien, yo solamente voy a destacar 2 o 3 elementos importantes de cada uno de nuestros ponentes, pero con ello será suficiente para que ustedes vean la calidad de su participación. La doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, egresada de nuestra escuela, actualmente es la coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer
Y déjenme decirle que tiene una importante presencia en diferentes entidades académicas de la UNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, y en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza también está participando con otro grupo de trabajo, con una investigación importante sobre obesidad, pero transversalmente visto desde la perspectiva de género, y también una importante participación en la Federación Mexicana, Federación de Mujeres Universitarias, perdón, es la FEMU, la Federación de Mujeres Universitarias. Y en el caso del maestro Manuel Velasco, en su momento haré la presentación correspondiente. En este momento dejo la palabra a la doctora Julia Chávez para que nos dé sus importantes opiniones. Bueno, vamos a tratar de ubicar la situación del trabajo social en los momentos de crisis, como la que vivimos actualmente en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Estamos viendo una crisis a nivel mundial y es importante que como cientistas sociales tengamos los elementos para este análisis de esta problemática, que bueno, que nos toca vivir también directamente como profesionistas para tener los elementos de análisis, de interpretación y por las características de nuestra profesión de intervención, pero también como sujetos y sujetas que estamos viviendo este momento. Entonces tendríamos que analizarlo en esas perspectivas. Aquí estoy poniendo una definición muy general de lo que implica crisis, porque vamos a hablar del trabajo social en contextos de crisis. Y las crisis sociales se definen como procesos de cambio. O sea, también no hay que tener miedo a la palabra crisis. Son procesos de cambio, pero esos procesos de cambio amenazan estructuras. Entonces, esto es lo que ocasiona los temores, que amenazan estructuras que están definidas. Y esas situaciones, lógicamente, llevan a incertidumbre. No se sabe qué va a pasar o qué puede pasar en esa amenaza a las estructuras. Pues son dos elementos que hay que considerar dentro del ámbito de lo subjetivo, que vamos a verlo más adelante. Y cuando hay incertidumbre, pues no se pueden definir bien las consecuencias, porque esto va girando y va dando otra serie de elementos. Y cuando estos cambios de estas crisis son profundos, son muy arraigados en relación a la estructura y al sistema, entonces estamos hablando de una crisis que nos va a llevar a un proceso revolucionario, a un cambio de estructura, a un cambio de sistema. Y también tenemos la crisis política, que son los dos tipos de crisis que estoy señalando en este momento, que generalmente es una situación de conflicto que se presenta y que amenaza la continuidad de un gobierno. ¿Por qué estamos señalando esto? Porque una crisis social, cuando se presenta en una condición de crisis política, hay una amenaza abierta al gobierno, y entonces el gobierno se ve deteriorado en sus procesos. Ustedes empiecen con lo que yo les voy diciendo teóricamente, empiecen a leer y a tratar de explicarse los acontecimientos que están pasando, por ejemplo, en México, que está muy relacionado con esta cuestión de crisis social, pero también muy relacionado con esta cuestión de crisis política. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué hacer desde el trabajo social? Bueno, desde el trabajo social tenemos que ubicar una serie de elementos para armarnos de elementos teóricos y metodológicos para poder interpretar y explicar estas situaciones de crisis. Necesitamos identificar la problemática, conocer las causas y los efectos de esa problemática, porque si nosotros nos definimos como una profesión de investigación y de intervención,
necesitamos primero ubicar el problema. Y para ubicarlo no lo vamos a ubicar meramente desde la línea descriptiva, sino desde una línea de análisis e interpretación que nos permite entender todas las causas y todos los efectos. Esto quiere decir que estamos analizando la problemática desde una perspectiva compleja. La realidad social no es lineal, la realidad social no es tal y como se describe como una simple cosa, no es decir, esto es la realidad. La realidad social es compleja, es densa, interrelaciona e interactúa con un conjunto de dimensiones. Tenemos que ubicarla en ese sentido. Si no lo ubicamos así, no podemos explicarla. Podemos describirla, pero no explicarla ni interpretarla. Y para la intervención necesitamos explicarla e interpretarla. Y la otra parte de nuestra disciplina que nos obliga o nos lleva a la intervención es pues tener clara la problemática pues para saber qué hacer, hasta dónde puedo hacer algo y cómo lo voy a hacer. Entonces esto es importante en esta situación para ubicar la problemática y tener elementos de análisis. Y esa explicación de los problemas tiene que estar ubicada en los contextos históricos, nacionales e internacionales, porque los gobiernos locales, los gobiernos federales, el gobierno mexicano, la sociedad mexicana, no estamos aislados de la problemática internacional. Y hoy en día esta problemática internacional se generaliza cada día más, se hace similar en el mundo. Y vamos a ver por qué se hace similar en el mundo. Y otro elemento es que cuando nosotros explicamos esos problemas, las alternativas de solución en las cuales podemos señalar elementos, nosotros tenemos dos propias de la disciplina, que es la organización y la participación social, que vamos a verlo un poco más adelante. La que sigue, por favor. Entonces vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Estamos en la globalización, en una situación de crisis. La globalización no inició como crisis, pero rápidamente entró en un proceso de descomposición y en una crisis. Entonces el siglo XXI es un siglo ya de crisis de globalización, donde hay una crisis social, económica, política, hay crisis del Estado, del gobierno y de las instituciones. Esto es muy importante porque nosotros nos desempeñamos en las instituciones. Hay una crisis de instituciones. Hay una desigualdad que ya lo sabemos perfectamente. Hoy en día sabemos que esa desigualdad ha crecido de manera importantísima y tenemos, según el Premio Mundial de Economía, el Premio Nobel, de Economía, que el 1% de la población mundial tiene lo que el 99% de la población necesita. Veamos esas dimensiones de desigualdad, esas dimensiones de diferencia que aglutina a los grupos de poder y no poder. Y el antagonismo de las clases sociales se va a acrecentar, el poder de la clase dominante se va a reflejar en la dominación de los estados. Pero fíjense que la dominación hoy en día no solamente es del Estado, es también del mercado, y no solamente del mercado, también de las poblaciones, de los pueblos. ¿En qué términos? En los términos políticos, en los términos militares, en los términos financieros, en los términos tecnológicos y en los socioculturales. O sea, eso es la globalización, en todo este enfoque y situación que presenta. La que sigue, por favor. Vemos que hay crisis social fundamental, educación y salud. Hay una crisis, veámoslo, Seguro Social en México, pero veámoslo, Seguridad Social en el mundo. Veamos Educación México, veamos educación en el mundo. Hay una crisis de empleo, de desempleo para los jóvenes, no en México, en el mundo. Pero también hay una crisis en donde los derechos y las condiciones laborales se están perdiendo, no solo para los jóvenes, sino también para nosotros, que nos vamos a jubilar y a lo mejor ya pagamos jubilaciones y ni jubilaciones vamos a tener. Hay crisis cultural porque hay un dominio de las culturas falocéntricas dominantes. Hay una crisis financiera que nos da una pérdida en la calidad y en el nivel de vida. Hay crisis de gobierno con las políticas de austeridad y las políticas de los ajustes económicos. Ejemplos: España hace 4 o 5 años para acá
Argentina, la crisis de las clases medias, donde las mujeres de clase media alta fueron a asaltar los supermercados para tener comida. Estados Unidos, que la ha tratado de ir controlando, pero que hay una crisis. Hace un mes, Italia tuvo una crisis importante, y el día viernes 7 de noviembre, Bélgica señala un paro nacional, una huelga nacional, porque hay una política de austeridad, y donde detienen a 30. ¿A quiénes 30? Jóvenes. Vean, cosas como muy similares están pasando en el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, la globalización, esta situación de crisis, dice Stiglitz, que la globalización se diseñó para promover mayores ganancias al sistema financiero de los países desarrollados. Dice, el mercado mundial es un fraude. Y un autor mexicano, Pablo González Casanova, dice, la globalización es un proceso de dominación y apropiación del mundo por parte de los grupos de poder económico. Vean, es muy claro, esa desigualdad que hoy se da no estaba de esa manera. Hoy es más fuerte, es más cruda, es más despiadada hacia las poblaciones. La que sigue, por favor. Entonces, esta globalización, esta situación de crisis de la globalización, pues lógicamente va a hacer que la otra parte de la sociedad, que es la mayoritaria, se defina por movilizarse y por participar. ¿Cómo se moviliza y cómo participa? Hay dos formas. Una, la tradicional en el sistema democrático, entre comillas, pero bueno, democrático, que es la formal, por medio de la participación en los partidos políticos y los partidos políticos establecidos. Pero también hay otra forma en esa formalidad, que es a través de las organizaciones que representan las clases sociales que no se encuentran en el poder. Los partidos políticos tienen una forma de poder, pero hay otras que no se encuentran en ese poder. Y la otra, más pegada a la sociedad, que son los movimientos sociales. Los movimientos de mujeres, los movimientos de jubilados, de obreros, de trabajadores, de jóvenes y hoy en día de estudiantes. Estos son los movimientos sociales que tenemos también que ir identificando. La que sigue, por favor. Entonces, trabajo social, tenemos que ubicarnos muy claramente en hacer un análisis de esta realidad. Ahorita planteamos el problema. El problema real es bastante complejo porque implica muchas cosas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Definir un paradigma para plantear este problema. Yo aquí estoy definiendo un paradigma basado en la escuela crítica, en donde analizo este paradigma y lo estoy adaptando a esta situación actual, en donde estamos ubicando desde el trabajo social. Si el trabajo social tiene como objeto de estudio las necesidades y los problemas sociales, ahí en esa crítica a la globalización hay un sinnúmero de problemas y necesidades sociales. Pero además hay una serie de situaciones que están exigiendo alternativas de solución. Por grupos, por estructura, por contexto, por momento histórico, por organización, por participación, por política, por gobierno, por mercado, por cultura. De muchas formas se está dando la crisis, de muchas formas se puede dar la participación. Y en ese sentido, este modelo, hay muchos, este es uno que yo utilizo además. Este modelo me permite interaccionar este conocimiento macroobjetivo con el macro subjetivo, que me permite identificar los problemas económicos, sociales, políticos, económicos, que me van a ubicar en un momento histórico determinado, pero también la situación macrosocial subjetiva, que me va a permitir ubicar lo ideológico, lo ético, lo valorativo, para poder entender dónde estoy, qué pasa y cómo pasa. Para después poder entender en el ámbito intermedio, la institucionalidad, cómo responde. Cómo responde la familia, cómo responden las instituciones sociales, cómo responde el gobierno, cuáles son las políticas públicas, qué nos dicen los derechos sociales, qué nos dicen los derechos humanos, qué nos dice la organización y la participación social de las comunidades a través de sus movilizaciones.
Y el mundo de lo micro objetivo y micro subjetivo, donde yo consideraría, nos ubicaríamos más directamente, en donde nuevamente se dan esas situaciones objetivas para identificar los rasgos de la realidad relacionados con los ámbitos subjetivos y poder definir esas problemáticas en aspectos de explicar y definir la problemática para buscar mecanismos de intervención con grupos, con sujetos, con familias, pero ya más directamente en los ámbitos micros en los cuales nosotros generalmente trabajamos, pero considerando todo el ámbito de lo que ya hemos hablado hasta este momento. Y eso nos podría dar algunas alternativas de solución. La que sigue, por favor. Y entonces yo diría que trabajo social en ese proceso que investiga, tiene que investigar con paradigmas que le permitan analizar e interpretar la problemática para dar una respuesta científica a la situación y no meramente una respuesta paliativa desde un conocimiento falso. Después tenemos un proceso de intervención en donde se plantea proponer alternativas de solución reales y concretas, lo cual no es fácil, lo cual es muy complejo. No estoy diciendo muy fácil, pero eso es súper complejo, súper difícil y además no es individual. Es un proceso de grupo, es un proceso de muchos integrantes, puede ser hasta un proceso de masas. Entonces no es nada más que una persona decir, esta es la solución. Tienen que ser soluciones organizadas y alternativas organizadas. Desde el trabajo social, la alternativa estaría en esa organización social, en esa participación social, en esa participación ciudadana, que es parte de esta participación social, a través de esos procesos de conciencia social que tanto trabajamos dentro de nuestra disciplina. Y hablo de participación social porque ahí estaríamos inmersas e inmersos como especialistas en trabajo social, pero también hablo de participación social que como ciudadanas, como participación ciudadana, que como ciudadanos y ciudadanas tenemos también que enfrentar. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en estos procesos sociales, en estas situaciones críticas, nuestro papel se vuelve dual. O sea, como profesionistas tenemos una respuesta, pero también como individuos e individuas sociales, ¿sí? Como sujetos y sujetas sociales tenemos que dar una respuesta a esta problemática. Y ahí está el compromiso, sobre todo cuando desde nuestra situación particular tenemos elementos de análisis. Y no solamente profesional, sino también individual. Creo que el compromiso en nuestra disciplina representa mucho, pero también el compromiso en nuestra disciplina tiene que estar dado con pies de plomo, por así decirlo, o sea, un compromiso basado en un análisis que nos permite entender esta problemática de la realidad que se está viviendo, de esa realidad globalizadora, para poder entender y comprender cómo puedo intervenir y desde dónde voy a intervenir. Entonces, este bagaje teórico, dado a muy grandes rasgos, nos permite tener elementos de análisis y elementos de interpretación del momento actual que vivimos, no solo en México, en el mundo, para ir buscando alternativas de participación, alternativas de intervención, alternativas para responder a este momento coyuntural que nos ha tocado vivir. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Muy interesante los planteamientos y bueno, pues a mí me gustaría que pudieran los asistentes a este encuentro, a este evento, que vayan formulando sus preguntas y posteriormente nos las hagan llegar para que cada uno de los participantes, los ponentes, puedan darle su particular punto de vista. Bueno, como ya les había comentado, estaba por llegar el doctor en Ciencias Sociales, Eli Evangelista Martínez.
Leo brevemente su currículum. Él es licenciado en Trabajo Social, egresado de esta Escuela Nacional de Trabajo Social. También es licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Maestro en Trabajo Social y Políticas Sociales, egresado de la Universidad de Concepción, Chile, y actualmente es profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de que es director de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pues dejo con ustedes al doctor Elí Evangelista Martínez. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera compartir con ustedes en estos momentos tan difíciles, tan fuertes, tan extremos que vive nuestro país, ¿no? Yo creo que un evento de este tipo donde podamos reflexionar, podamos plantear, podamos comunicar con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores y con otros actores. Creo que es fundamental en esta cuestión que comentaba la maestra Julia al final, que implica esta necesidad de generar alternativas. Entonces yo quisiera compartir con ustedes esta plática tres elementos fundamentales. Creo uno de los primeros, por el poder marcar la importancia que tiene el trabajo social en estos momentos, que no solamente tienen que ver con lo que pasa en nuestro país, sino lo que pasa, desde mi punto de vista, de una manera planetaria. Un segundo momento que tiene que ver con el poder hablar de el trabajo social y esos grandes ejes en los que se estructura su acción profesional. Los ejes en los que podríamos identificar una actualidad del trabajo social. Y un tercer momento que nos iríamos a hablar de algunos retos o desafíos que desde mi punto de vista requerimos como profesionales del trabajo social retomar para poder hablar de un trabajo social diferente, que retome la historia, pero que también reformule su propia visión para pensar y para actuar en el presente, ¿no? Entonces empiezo con lo primero, que tiene que ver con la actualidad en el trabajo social. Yo parto de un concepto que algunos estudiosos de las ciencias sociales empiezan a manejar con una importancia, que es el concepto de la centralidad de lo social. Se argumenta que durante mucho tiempo nuestras sociedades visualizaron, ¿no?, o visualizan todavía a lo económico por una parte o a lo político por otra parte como los ejes sustantivos en los que toda sociedad tiene que enfocarse. Y nos damos cuenta que esta centralidad, por ejemplo, de lo económico, que ha implicado esta metáfora de lo importante es crecer económicamente porque casi en automático el crecimiento económico generará desarrollo social, ¿no? El caso de nuestro país es, pero paradigmático, porque somos la economía número 14 a nivel mundial, independientemente de las crisis, de todo lo que ustedes quieran. México, es decir, este gran país, es un país que produce mucha riqueza. Estamos en el lugar 14 a nivel mundial, en términos de crecimiento económico, de economía. Pero si nosotros nos vamos al ranking, ¿no?,
de lo social, hace un mes y medio, 2 meses, en Tokio, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó los estudios del año 2014 de un índice que ustedes seguramente conocen muy bien, que es el Índice de Desarrollo Humano. Un índice que integra son 3 variables fundamentales: Producto Interno Bruto, esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización y cobertura educativa a nivel medio. ¿Saben en qué lugar estamos en el Índice de Desarrollo Humano 2014? No sepan, más o menos, imagínense, estamos en el lugar 14 económicamente, ¿no? Estamos en el lugar 73 de 2014. Empezamos en 1990, cuando se instaura este primer índice, en el lugar 23 a nivel mundial. Y ahora estamos, ¿no? 90, 2000, 2010, de 24 años, en el lugar 73. En estos 3 indicadores, porque si nos vamos a otros lineamientos de medición, por ejemplo, algo que plantea un investigador mexicano muy conocido, muy cercano aquí a la escuela, Julio Volpini, ¿no? Hombre, estaríamos muy mal, ¿no? Los índices oficiales. Entonces, lo económico es importante, es fundamental. Es fundamental. No estamos diciendo que no sea fundamental. En otro momento, sobre todo en países como los países latinoamericanos, también se centralizó mucho en el desarrollo nacional el tema de lo político, ¿no? Sobre todo en países, pues, latinoamericanos que habían vivido dictaduras, países como el de nosotros, que vivió regímenes muy autoritarios de partido de Estado, ¿no? Entonces decía por ahí, no, el problema social es una cuestión política. Cuando se abra posibilidades de expresión, de participación, entre comillas, se respete el voto, hay alternancia, seguramente esta centralidad de lo político generará mejores condiciones de vida. Bueno, en nuestro país pues ya cayó el PRI, hubo alternancia, y bueno, ahí les dejo yo el elemento para poder analizar. Por eso ahora muchos autores hablan de esta centralidad de lo social, que no significa desconocer lo económico, que no significa desconocer lo político, que no significa desconocer elementos tan importantes como lo cultural, como lo medioambiental, pero la centralidad de lo social implica cómo puede haber una articulación de todos estos elementos que centren y que vean sobre todo procesos orientados al bienestar social de las mayorías. Es decir, una economía que sirva, pues no para tener 20 familias que controlan cerca del 70% del PIB de México, ¿no? Sino cómo esa riqueza se puede distribuir entre un 70% de la población, que dicen por ahí, a nivel mundial, somos los que más trabajamos en México, ¿no? Hay unas estadísticas interesantes de cómo en México el trabajador, pues esas 8 horas de que ya se quedó en el pasado, ¿no? En promedio 12 horas diarias. Y lógicamente, pues con salarios que ustedes conocen muy bien. Entonces la centralidad de lo social es algo muy importante en estos momentos, es un debate, que implica algo que también decía la maestra hace un momento. Primero, que nuestras sociedades viven cotidianamente transformaciones tan fuertes y tan profundas en sus propias necesidades y en sus propios problemas sociales. Dicen por ahí algunos autores, hay más problemas sociales. Algunos otros dicen, no, los problemas sociales se complejizan. Ya no nos da la visión tradicional para entender la violencia, por ejemplo, que vivimos
en esta sociedad. No es que antes no haya habido violencia, ¿no? Sino que ahora hay una violencia más compleja, fenómenos, problemas, necesidades más difíciles de entender y en los que, lógicamente, la academia pues tiene mucho que decir para poder explicar, para poder generar procesos de comprensión de por qué tenemos este tipo de nivel y de características, por ejemplo, de violencia. Pero además, fíjense, algo muy importante en este marco de la centralidad de lo social, es que también los sujetos sociales con los que trabajamos, con los que estamos cotidianamente relacionados, son también sujetos sociales complejos y diferentes. Los estudiantes de ahora no son los estudiantes del 68, ni del 85, 86, ni del 99. Son diferentes, porque viven contextos diferentes. Simplemente el tema de que ahora casi todos los jóvenes son nativos tecnológicos, ya implica una diferenciación importante. Entonces, fíjense, necesidades y problemas más complejos, sujetos sociales y sus relaciones sociales más complejas. Uno de los retos que esta centralidad de lo social genera, no solamente a nivel académico, sino a nivel de las agendas públicas en todos los países, en todo el planeta, es cómo generamos respuestas innovadoras, alternativas, creativas a este tipo de problemas, necesidades que estos sujetos sociales y las mayorías padecen. Y entonces creo que la centralidad de lo social le permite al trabajo social tener un posicionamiento muy importante como una de las disciplinas más importantes, no la única que tiene que ver con lo social. Tampoco vamos a entrar a una cuestión, ¿no?, de los supermanes de lo social, pero sí una de las disciplinas y de las profesiones más importantes, porque lo decía hace un rato la maestra Julia Chávez. ¿Cuál es el objeto de estudio del trabajo social? Pues las necesidades y los problemas sociales. ¿Cuál es uno de los ejes fundamentales en los que se construye su acción profesional? La relación con los sujetos, la participación, la organización, la educación social. ¿Y cuál es uno de los ejes fundamentales de esta profesión? Que a partir de elementos teóricos, metodológicos, de prácticas, de contextos y de proyectos y de visión, se puedan generar respuestas y alternativas a este tipo de problemáticas. Respuestas que surgen y que se construyen a partir de programas, de proyectos, de políticas, de planes, de modelos de intervención, que lo que buscan es generar respuestas. Por eso el trabajo social es una de las profesiones muy importantes en estos momentos, no solamente en México, a nivel planetario. Ahora empiezan muchas de las cosas que antes se veían como una debilidad en el trabajo social. Por ejemplo, cuando yo estudié, que nos decían, pues que el trabajo social se orienta a la acción, el trabajo social, ¿no?, tiene que ver con diferentes disciplinas que ahora, con una perspectiva de la complejidad, sabemos que hay una perspectiva transdisciplinar que nos permite sintetizar muchos conocimientos, saberes de otras disciplinas para poder construir una visión de pensamiento y acción en una realidad. Por eso el trabajo social ahora es una profesión muy importante. Pero yo creo que el hecho de que seamos una profesión importante en estos momentos, pudiendo hablar teóricamente o incluso políticamente, creo que existe una actualidad en el trabajo social que yo quisiera planteárselas muy rápidamente a partir de algo que yo denomino las dimensiones del trabajo social. 4 grandes dimensiones del trabajo social. La dimensión profesional del trabajo social,
la dimensión disciplinar del trabajo social, la dimensión formativa del trabajo social y la dimensión gremial del trabajo social. Todas estas dimensiones conforman el todo que es el trabajo social. Pero para poder analizar dónde andamos, ¿no? ya dijimos, tenemos un posicionamiento muy importante por estas condiciones. Pero, ¿dónde estamos? Parados a partir de cómo nos vemos profesionalmente, cómo nos vemos disciplinarmente, cómo nos vemos como carrera y cómo nos vemos como gremio. Ahorita en México tenemos en el caso de una de las áreas donde profesionalmente el trabajo social iba avanzando significativamente en estos marcos de un reconocimiento profesional, por ejemplo, que es el área de la salud, ¿no? Acaba de salir la convocatoria 2014 para el ingreso a profesionalización, que implicaba, fíjense, de una manera muy genérica, un desarrollo de las funciones del trabajo social y la posibilidad de que a partir de sus niveles académicos pudiera aportar a otras funciones y lógicamente ganar mayor salario, ¿no? Ahora pues, nos damos cuenta que la convocatoria 2014 de la Secretaría de Salud Federal, que te permitía como trabajador social aspirar a un proceso de profesionalización, ahora queda truncado. Por ejemplo, yo hablo de que profesionalmente el trabajo social tenemos muchos claroscuros, hay unas áreas potenciales donde hay un desarrollo importante, otras áreas donde nos hemos quedado a la saga en México, el área educativa, que es tremenda, es tremendo. En educación, el profesional del trabajo social no es considerado profesional, es trabajador administrativo. Pero imagínense lo que implica vincular lo profesional con el contexto que estamos comentando. En los sistemas educativos más importantes del mundo, el trabajador social es fundamental, por ejemplo, en la educación preescolar y en la educación primaria. Y aquí en México no tenemos trabajo social ni en la educación preescolar ni en la educación primaria. En primaria solamente el tema de la educación especial, que es aparte. No forma parte del equipo profesional de educación. Ha habido cálculos, platicábamos el otro día con unos compañeros de colegio, que se quieren contratar un policía por escuela. No tenemos nada contra los policías. Pero ¿por qué no pensar una visión más integradora para poder contratar un trabajador social por escuela? Que pueda generar procesos, elaborar, hacer investigaciones, diagnósticos, hacer planes para poder, por ejemplo, trabajar contra el bullying. El bullying no es una creación del salón de clase. Hay que ir a la familia, hay que ir a la comunidad. Eso no lo puede hacer ni el profesor, ni el psicólogo, ni el pedagogo. Ellos tienen su nicho. Eso lo tendría que hacer un trabajador social y no trabajador social. El otro tema, y que está muy relacionado con lo que dice la maestra Julia, es el tema de ver al trabajo social como disciplina científica. El tema de la disciplina es muy importante para el trabajo social porque se encuentra en el terreno de la ciencia, en el terreno de la construcción de conocimientos y saberes que puedan servir para la disciplina, para otras disciplinas y que puedan saber, ahora que se habla tanto, de que el conocimiento tiene que estar a servicio de la sociedad. En el año 2006, en la UAM, se hizo una investigación muy interesante, porque era una investigación con investigadores nacionales en áreas de las ciencias sociales, no en el área de trabajo social, de las ciencias sociales, preguntando sobre la incidencia o el impacto que sus investigaciones tenían en el ámbito de la política pública. Es decir, que sus investigaciones para qué habían servido en el marco de la sociedad.
para elaborar diagnósticos, leyes, programas, instituciones, etc. De todos los investigadores nacionales, en el año 2006, solo el 18% había generado investigaciones que tuvieran un impacto en la política pública. Todos los demás, bueno, investigaciones muy importantes, puras, conceptuales, teóricas, es muy importante, ¿no? Pero la exigencia en este momento en nuestra sociedad es cómo este proceso importante de investigación científica se traduce también en alternativas. Yo creo que ahí trabajo social tiene mucho que decir y que aportar. Porque ahora, años después, cuando nosotros casi desde el inicio, ahora se dice, ¿no?, que lo más importante para construir un proceso de investigación es ir con los sujetos, es recuperar a los sujetos, ver que los sujetos tienen saberes, tienen conocimientos, cuando desde el trabajo social, ya desde sus prácticas comunitarias, pues ustedes saben que las comunidades tienen saberes, tienen conocimientos, tienen propuestas, y que muchas veces nosotros acompañamos esos procesos para poder detonar, desarrollar este tipo de iniciativas y procesos. Eso ahora se está hablando en ciencias sociales. Y creo que esta parte disciplinar es muy importante. Creo que el trabajo social tiene que meterle mucho más a esta parte disciplinar, porque efectivamente hacemos mucho en la parte práctica, pero lo importante es cómo esa práctica la recuperamos, la sistematizamos, la convertimos en propuesta y sobre todo, algo también muy importante en esta parte de los desafíos, algo que se denomina en el ámbito teórico la incidencia en política social. Cómo desde el trabajo social tenemos que influir en la política, no en esta idea de que la política se hace de arriba para abajo, sino la idea de que las políticas sociales se pueden también construir de abajo hacia arriba. Y nosotros somos los profesionales, yo lo digo metafóricamente, pero me gusta esta metáfora, los profesionales que estamos en los rincones más oscuros y más difíciles de llegar en la sociedad, donde casi ningún otro profesional llega, en la pobreza extrema, ahí está el trabajo social. En la violencia extrema, ahí hasta abajo está el trabajo social, generando procesos, a veces sin apoyo institucional, a veces con pocos elementos teóricos, lo que ustedes quieran, pero ahí estamos. Y el estar ahí es una de las posiciones más importantes desde mi punto de vista de la política social. Lo importante es ver cómo de ahí, esa práctica, la sistematizamos, la generamos, la construimos como propuesta y la llevamos a donde se toman las decisiones. Y lo que dice la maestra es muy importante. En la experiencia de la incidencia en política social, pues el trabajo social no va solo y no es un Superman de lo social, sino tiene que ver con una fuerza, y ahí retomo la fuerza gremial, la otra dimensión. El trabajo social tiene que ser un gremio fuerte, políticamente, organizadamente, como en otros países, que puede llegar a proponer programas nacionales, que puede llegar incluso a proponer quién dirige las instituciones más importantes de los países, como en Argentina, como en Brasil, como en Uruguay, que tradicionalmente los secretarios o las secretarias de desarrollo social son trabajadoras sociales. Los ministerios de la infancia, de la familia, de la mujer, están dirigidos por trabajadores sociales que no llegan solos, llegan por un proceso político, pero llegan fundamentalmente por un proceso gremial fuerte. Y el último tema, con esto acabo, tiene que ver justamente la parte formativa. La parte formativa. Ahora se discute, ustedes saben, tenemos 81 años de la carrera de trabajo social en México.
Ahora se está discutiendo qué va a pasar con el nivel técnico en trabajo social. Incluso se habla de que va a desaparecer, porque ahora ni siquiera es una carrera técnica, es un bachillerato tecnológico en trabajo social, es un bachillerato con algunas materias de trabajo social. Ahora lo que tenemos como fundamento es la licenciatura, licenciaturas pues, que tienen que ser acreditadas, que tienen que ser supervisadas, que se tienen que revisar los planes de estudio pues, permanentemente. Ahorita aquí en la escuela tenemos el proceso de revisión de plan de estudios y el nivel posgrado, que cuando yo estaba estudiando, bueno, pues cuando yo era estudiante, por ejemplo, pues no había una visión. Ahora ustedes tienen, vuelvo a repetir, dentro de todo, una posibilidad de hacer su especialidad, aquí el primer nivel de posgrado, que es la especialidad, su maestría, su segundo nivel, que es 2 años después de la licenciatura. Trabajo social en México, en Nuevo León tenemos el doctorado desde 1986, en Sinaloa tenemos el doctorado ya desde el 2005, aquí en la escuela, que esperemos que pronto podamos tener ya un programa de doctorado serio, pasar de ser Escuela Nacional de Trabajo Social a ser Facultad de Trabajo Social. Ya incluso el año pasado la ENAP, ¿no? La Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora ya es facultad porque ya tiene su programa de doctorado y su primera egresada, ¿no? Y además este proceso formativo, ¿cómo se vincula con lo profesional? ¿Cómo se vincula con lo disciplinar? ¿Y cómo se vincula con lo gremial? Creo que de esa manera estaremos en la posibilidad de generar propuestas y alternativas, que eso es uno de los elementos fundamentales en el trabajo social. Somos conocidos en las instituciones como los profesionales donde el no existe, los profesionales de la resolución de problemas, los profesionales de la generación de alternativas. Y yo creo que eso tenemos que potenciar a partir de procesos profesionales que se vinculen con los procesos formativos, con procesos disciplinares que se vinculen con lo profesional y con lo formativo, y con los procesos gremiales que se vinculen con lo formativo, con lo profesional y con lo disciplinario. Creo que desde esa perspectiva el trabajo social podrá entrar a un proceso también de generación de alternativas. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes creen que esta crisis de inseguridad que vivimos se resuelve solamente con policías, con ejército en la calle, con armas, con control, con represión? ¿Ustedes creen que desde trabajo social no habría una visión social que nos permitiera el poder generar este tipo de alternativas? Y vinculado el gremio, los profesionales, las escuelas y los científicos sociales que están en el ámbito del trabajo social, generar alternativas con este posicionamiento fuerte para incidir en la política social. Yo creo que estas condiciones tan adversas que vivimos, tan trágicas que vivimos, tan tristes que vivimos en la sociedad, sí implican un corte, una ruptura, y para trabajo social creo que es una de las oportunidades importantes para poder ver su propuesta, su visión, su proyecto en el marco de mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Doctor Eli Evangelista, agradecemos muchísimo su participación y los importantes conceptos aquí vertidos que nos permiten ampliar la posibilidad de análisis frente a las circunstancias actuales. A continuación, quiero darle la palabra al licenciado en Trabajo Social y también maestrante Manuel Velasco Velázquez. Su currículum vitae nos informa que él se ha desempeñado preferentemente en el ámbito directo, en el ámbito de campo. Ha sido fundador y formador en el modelo ECO2. Quien ha escuchado hablar de ese modelo sabe a qué nos estamos refiriendo. Es un proceso metodológico que apoya muchísimo la forma de intervención en comunidad.
También ha sido formado en gerencia social. Ha fundado diferentes organizaciones de la sociedad civil, que se dice rápido, pero se lleva a cabo con muchísimo tiempo y cuidado. Y también ha sido asesor de organizaciones que aplican el modelo ECO2, tanto en México como en Centro y Sudamérica. Actualmente es el jefe del Departamento de Trabajo Social de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social. Departamento de Prácticas Escolares. Lo dejo a ustedes con el maestrante Manuel Velasco. Muchas gracias. Me ha tocado la última parte, la más difícil, porque ya todos estamos cansados, ya nos van a dar las 2 y ya nos queremos desocupar para ir a comer. Espero que aguante un poco su estómago para compartirles algunas ideas que me han pedido en relación a este trabajo. Agradezco la invitación de la maestra Leti y de la escuela. Y bueno, yo quiero compartir algunas ideas que pienso tienen que ver un poco con la reflexión ética de nuestra profesión en función de la temática que nos convoca, en el entendido de preguntarnos qué se necesita para profesionalizar. Yo diría, me atrevería a decir, de utilizar la palabra de nuestro compañero Eli, de complejizar la profesión para generar respuestas en función de las exigencias, necesidades y demandas sociales. Y en ese contexto, la siguiente maestra, por favor, lo que les quiero compartir es algunos acercamientos de por qué pienso en esta parte de crisis y emergencia, sobre todo contextualizada en nuestro país. Después, algunos de los que yo consideraría algunos equívocos del actuar profesional en el trabajo social, como algunas dificultades que los profesionistas nos hemos encontrado a lo largo de las trayectorias, inspirado en uno de mis maestros, Roberto Merlo, que es un gran teórico en el ámbito de la intervención social. Después compartir lo que yo consideraría 4 grandes retos. El primero, retos epistemológicos para acompañar a la sociedad en función de los problemas y necesidades sociales. Después, hablar de la necesidad de un nuevo enfoque en función de cómo se conoce y cómo se representa la condición humana, sobre todo inspirado en Morán, cuando hace una reflexión de una perspectiva un poco más compleja. Después, esta idea de abrir el trabajo social, abrir las ciencias sociales, de Wallerstein, que nos habla de la necesidad de empezar a mirar en una lógica transdisciplinar. Y después, uno de los retos que yo observaría, que más o menos lo ha tocado también maestro Eli, en función de de lo que yo llamaría un reto muy importante, que es el trabajo social transnacional, como una perspectiva hacia donde tenemos que mirar. La siguiente, por favor. Bueno, como estas ideas de lo que para mí están acompañando esta reflexión de crisis y emergencia, yo diría, en México vivimos en una constante crisis y emergencia. Podemos hablar de una globalización económica que nos plantea nuevos escenarios en donde se vulnera, se degrada o se desaparece la política social. O sea, hay una política que no está ayudando en la construcción de la promoción de los derechos, de la articulación, de la integración de las personas. Entonces, una política disminuida, bastante vulnerada, que es parte del escenario que actualmente en nuestro país tenemos. El tema de las juventudes y la falta de oportunidades y la ocupación, y el progresivo envejecimiento de la población, que supone un aumento en la atención y en el cuidado, que en los próximos años va a ser una de las grandes problemáticas que van a tener que ser atendidas, también en el entendido de todos los recursos que esto va a implicar desde el punto de vista de la salud, la promoción, la contención, la seguridad, etc. El creciente individualismo de nuestra sociedad, que se asocia a cambios en la familia y que incrementa situaciones de inestabilidad, sobre todo reflejadas en la convivencia, la desarticulación del tejido social. El fenómeno de la inmigración, que abre un debate político sobre la integración de estos colectivos y que pone a prueba la capacidad de nuestra sociedad para generar respuestas a demandas que rebasan lo nacional. El avance de los derechos humanos y sociales y, por otro lado, la crisis por su violación que podemos constatar día a día. El descuido y la explotación de los recursos naturales que impactan, entre otras cosas, en el cambio climático y que generan abordajes emergentes,
cada vez más vamos a necesitar de generación de respuestas que estén acompañando los desastres naturales y las emergencias sociales. La violencia social, el narcotráfico, que generan una descomposición social, que lleva a la necesidad de atender el tema de la seguridad. Y, por ejemplo, por citar algunos datos de Amnistía Internacional, en los últimos años tenemos un incremento del 600%, en caso parece que ahí hemos tenido algunas dificultades, y quisiera retomar esta perspectiva, no de lo que nos compete como ciudadanos o como personas, sino lo que yo creo nos debería de competir como profesión. Y en ese sentido tomo algunas de las reflexiones de Roberto Merlo, que compartió en la Ibero en 2012, sobre cuáles han sido los equívocos del actuar profesional de los trabajadores sociales a lo largo de la historia. No enuncio todos, porque él hace una lista un poco más larga, solamente anuncio 5 de ellos. Primero, una perspectiva de intervención en donde el trabajo social se ubica como Don Quijote. Y los problemas sociales son el molino de viento, el monstruo, etc., en donde hay un proceso de idealización, en esta lógica mayéuta o salvadora o de Superman, que nos comentaba Eli, donde los trabajadores sociales nos convertimos en los salvadores, en una lógica de acabar o de lograr la utopía, en una lógica también basamentada en la buena fe, pero que en muchas ocasiones es el resultado de un proceso de autoengaño, porque no podemos matar al monstruo, al dragón de las 1000 cabezas, etc. Y en ese sentido, pues hay una serie de imposibilidades de atención y de generación de respuesta en lo social. Una segunda perspectiva de los ingenieros sociales, en donde Roberto Merlo habla más bien de un sadismo institucional, en donde se pretende una exigencia a todos los operadores o todos los trabajadores en lo social para la generación de una cierta forma de respuestas que tienen que darse de forma segura, controlada y definitiva de los problemas sociales, que también se convierte en una imposibilidad porque no hay todos los recursos, no hay todas las capacidades para generar este tipo de respuestas. Una tercera perspectiva funcionalista, en donde se piensa que es muy importante el diagnóstico, pero sobre todo pensada en una lógica de observación y de atención a las partes, en donde hay que ubicar el órgano, entre comillas, que funciona mal, y hay que atender por aislado ese órgano, porque si lo cambiamos, entonces todo el sistema social se puede recuperar, y entonces proyectos sociales que atienden solamente una parte, sin mirar la estructura, sin mirar qué es lo que genera dentro del contexto el malestar o el sufrimiento social que estamos convocados a trabajar. Una cuarta perspectiva de los super investigadores, pero que jamás aterrizan en la acción, es decir, que generan mucho conocimiento, que generan una super especialización, pero que tienen muy poca capacidad de generación de respuesta. Y finalmente los que proponen encerrar, separar o erradicar la diferencia, es decir, una ubicación de los problemas sociales que se construyen como amenaza y los actores que están detrás, y entonces la perspectiva es tratar de erradicar a partir de mecanismos de estigmatización, de etiquetamiento, procesos de marginación, de encierro, de exclusión social, y una respuesta en ese sentido parcializada, porque hay una identificación proyectiva que ubica el mal en algunas personas, y entonces la tarea es acabar con esas personas. Y finalmente lo que Roberto nos propone es un encuentro entre sujetos en función de acompañar los deseos de unión y articulación en la fuerza a partir de necesidades y expectativas donde la comunidad entra en una relación con el profesionista, con el trabajador social, en donde nosotros no lo salvamos o no salvamos a la comunidad o no salvamos a las personas, sino nos convertimos en sujetos, que trabajamos con sujetos en una relación horizontal y donde acompañamos para que las personas se salven a sí mismas. Es decir, nosotros no salvamos a las personas, acompañamos a las personas y son las personas las que se salvan a sí mismas. En ese sentido, la disposición del profesionista es generar toda una serie de conocimientos científicos, una serie de saberes que dispone en el acompañamiento del deseo de la profundidad que nace desde las personas, como lo decía Eli, cuando se refería a la construcción de la política social, en una construcción de abajo arriba. Es decir, es la necesidad del otro la que nosotros acompañamos y no es la construcción desde arriba que en función de una construcción social que quiere dar respuesta a una problemática que después en
hemos descubierto pues tienen mucha incidencia en el fracaso. ¿Cuáles serían los retos? Primero, unos retos epistemológicos, retomado de los 7 saberes de Morán, en donde nos sugiere que el trabajo social debería reflexionar sobre cómo se obtiene y cómo se apropia el conocimiento, principalmente lo relacionado a los problemas y las necesidades sociales. Gran parte de los problemas en la construcción de la política social es que alguien desde arriba piensa en función de una construcción social que hay un problema y que hay que dar solución a esos problemas, pero no se hacen investigaciones aterrizadas en las comunidades, en los contextos, con las poblaciones a las cuales se quiere atender. Quiere decir que desde arriba se piensa que hay que hacer algo por los demás, pero no se les pregunta a los demás qué quieren que se haga por lo que ellos sienten como problemas. Frecuentemente nos encontramos ante experiencias fallidas y de fracaso en las intervenciones sociales, y ello en gran parte se debe al tipo de investigaciones y los diagnósticos que se construyen para las intervenciones sociales. Con las palabras de Morán, es un reto evitar el error y la ilusión. La necesidad de entender el equilibrio, por ejemplo, entre la razón y la emoción es fundamental en la construcción de los diagnósticos sociales. O sea, esta parte subjetiva, ¿no?, de la interacción con las personas con las que trabajamos es muy importante. Lo subjetivo como parte esencial del conocimiento y la construcción de las relaciones que los profesionistas tenemos con la población con la que trabajamos. El conocimiento, entonces, no es un espejo de las cosas. Todas las percepciones también son traducciones y también son reconstrucciones, y mucho de esto está en una lógica de una construcción social que tiene que ver con alarma social, que tiene que ver con procesos de identificación proyectiva, que tienen que ver con procesos de etiquetamiento y de desestigmatización, y en función de esto surgen las respuestas a las situaciones sociales, que evidentemente después no tienen una correspondencia y por eso fracasamos en función de las iniciativas o proyectos que impulsamos. Y que también hemos aprendido a reconocer que hay saberes desunidos, divididos, compartimentados, a realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales o planetarios. Es decir, que, como también el hilo mencionó, los problemas sociales cada vez son más complejos y tenemos que generar otro tipo de respuestas. En función de los conocimientos, necesitamos entonces enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa para la realización de diagnósticos que ayuden a la comprensión de lógicas profundas de las dinámicas sociales que deseamos modificar. Conocimientos de la planeación y metodologías participativas que generen y permitan transitar y coinciden las intervenciones de lo operativo entre una lógica donde respondemos con acciones tácticas, pero también respondemos con acciones estratégicas. Entre lo táctico y lo estratégico tiene que ver con la necesidad de responder a lo que la gente siente, pero también responder a la necesidad de modificar las estructuras que producen o que generan sufrimiento, malestar, marginación o exclusión social. También en ese sentido, teorías y metodologías de organización y participación social para garantizar procesos de intercambio abierto de arriba abajo, pero sobre todo de abajo arriba. Modelos de intervención versátiles, quiere decir que permitan responder a la complejidad social y que articulen en forma coherente y lógica diferente ámbitos, niveles de intervención, problemas y sujetos sociales, es decir, no modelos unidireccionales, sino modelos que tengan la capacidad de atender y visualizar diferentes problemas que corresponden a la realidad social, a esta complejidad social, que son un entretejido de diferentes situaciones que en forma aislada no alcanzan a tener como mayor impacto. Y conocimientos de la transdisciplina, que son las teorías, la metodología, las técnicas para la comprensión y la intervención social, y ahí podemos hablar de redes sociales, representaciones sociales, minorías activas, etnografía, etcétera, entre otras. El segundo reto sería hacia un nuevo enfoque de la representación de la condición humana. Morán concretamente nos propone esta reflexión del Homo Complexus, en donde debemos de incidir en la forma en que se conoce y se representa al ser humano, pues se trata de la materia prima del trabajo social, entender que la unidad humana lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad,
Hay que concebir la unidad de lo múltiple y la multiplicidad de lo uno. La formación de los trabajadores sociales debería ilustrar en ese sentido este principio de unidad y diversidad de los diferentes campos. Debemos entender que hay una relación manifiesta y soterrada entre el psiquis, el afecto, la magia, el mito, la religión, la unidad y la dualidad a la vez. En muchas ocasiones nuestros proyectos de intervención social van en la lógica de que nuestras propuestas van a entrar o van a generar una respuesta inmediata en función de los problemas con las personas con las que queremos trabajar. Y después, cuando la gente no participa, cuando la gente no va, nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué la gente es necia? ¿Por qué la gente es mala? ¿Por qué la gente es tonta? ¿Por qué no participa? Porque no pensamos, o sea, pensamos en las personas como en el Homo sapiens, el ser racional, el ser lógico, que frente a una necesidad y frente a un servicio tendría que anclarse automáticamente. Y aquí Morán nos dice, no es cierto, porque también somos delirantes, también somos locos, también somos místicos, también somos mágicos. Y entonces la condición del ser humano es mucho más compleja que pensar que en una forma lineal ante un problema y un servicio habrá necesariamente una conexión inmediata. Entonces lo que propone es una reflexión sobre la condición humana de una manera y una perspectiva más compleja, en donde frente al servicio que yo le voy a ofrecer, también puedo esperar resistencia. No solamente resistencia, sino ataque y hasta boicot. Es decir, el otro también se puede organizar para resistirse a la tarea a la que yo le estoy convocando en esta intervención o este proyecto social que queremos realizar. Entonces, los seres no solamente somos sapiens, somos infantiles, somos neuróticos, somos delirantes, y todo ello constituye el tejido de la construcción del ser humano. El otro reto sería el abrir el trabajo social basado en Wallerstein, en esta propuesta de Wallerstein, donde nuestros sistemas de ideas, teorías, doctrinas, ideologías y metodologías no deberían de estar sujetos al error. Quiere decir que deberían de confrontarse y abrirse y discutir con otras teorías, reflexionar con otras teorías. En cuanto a las doctrinas, que son teorías, evitar doctrinas que sean encerradas en sí mismas y absolutamente convencidas de su verdad. Estas son vulnerables, ya que la crítica les puede atacar y sacar a la luz sus errores. Y en ese sentido, el trabajo social debemos organizarnos para controlar la hiperfragmentación, para ver las partes y para ver el todo, lo global, para abordar los problemas sociales planteados y pensados en los fenómenos específicos en lo local, pero también reflejados en esta construcción del contexto, y observar pues, la necesidad de un abordaje cada vez más complejo de todo este tejido que está en conjunto. Sobre la última propuesta o los últimos retos, porque ya veo que están cayendo con el tiempo, es mi última diapositiva. Hacia una propuesta que nos ayude a mirar el contexto no solamente de nuestro país, sino una propuesta que nos ayude a proyectarnos y a pensarnos como un sistema mundo. Entonces, pensar el trabajo social en una lógica transnacional. ¿Qué quiere decir? Que cada vez los problemas sociales son más problemas mundiales, es decir, que trascienden y que van más allá de las naciones. Que en el trabajo social es muy importante tratar de entender las cuestiones sociales como entidades relacionadas en fenómenos localizables a grandes distancias y no solamente relacionadas a situaciones locales, sino realidades plurilocales internacionales. Por ejemplo, si hablamos del narcotráfico, por ejemplo, si hablamos de la ecología, por ejemplo, si hablamos de la pobreza, por ejemplo, si hablamos de la economía, si hablamos de la migración, son fenómenos que cada vez son fenómenos mundiales. En este modo hay que promover un trabajo social que contribuya al entendimiento de lo mundial, de lo transnacional, fortaleciendo la sociedad civil, los gobiernos, el sector privado, para, en ese sentido, tratar de reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, comenzando con nuestro contexto, nuestro país, con América Latina, pero en una lógica de proyección mundial. La unión planetaria es la exigencia racional mínima de un mundo limitado e interdependiente. Tal unión necesita de una conciencia y de un sentido de pertenencia mutuo que nos diga nuestra tierra, considerada como nuestra primera y nuestra última patria.
Y termino con este pequeño fragmento del indio Seattle, que seguramente ustedes han escuchado: todo lo que hiera la tierra herirá a los hijos de la tierra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por todas tus ideas importantes vertidas en esta ponencia. Y bueno, pues entonces en este momento damos paso a 10 minutos para hacer la réplica, la reflexión, preguntas que el público desea hacerles directamente a los ponentes. Creo que por ahí una compañerita nos va a apoyar con el micrófono para que puedan hacer esta participación. Allá la maestra Zamora que tiene algunas preguntas que hacer. Hola, buenas tardes. No son preguntas, son algunas observaciones. Muy bien, digo, creo que es necesario, cuando se habla de globalización, sería muy conveniente señalar que sí es cierto que es un fenómeno internacional y global, no opera de la misma manera. Cuando generalizamos tanto, no podemos entender que finalmente hay una diferencia abismal dentro de este contexto globalizado, por ejemplo, entre Asia, África y América Latina. Entonces, eso es fundamental realmente. No es lo mismo tener $38,000 per cápita en Asia que 400, creo, por ahí en África, 8,000 en América Latina en promedio. Eso, por una parte, siempre es necesario empezar a acotarlo, porque finalmente, desde el punto de vista político y económico, bueno, la toma de decisiones de América Latina ha estado muy subordinada, desde luego, desde hace años al consenso de Washington. Por otra parte, creo que tocaron dos puntos que a mi juicio parecen nodales. Uno, que es la formación de los trabajadores sociales, que plantea con mucha asertividad el maestro Velasco, en cuanto a cómo debemos, mejorar la formación, la cual en este momento parecería débil. Observo también un tema tratado por el evangelista, no profundizado, que es uno de los grandes retos del trabajo social, que sería justamente el proceso gremial. El proceso gremial, no nada más es en salud, porque es una paradoja, ¿no? Señalamos que es una profesión muy importante y resulta que no tenemos ningún reconocimiento, que seguimos siendo subalternos, que tenemos la necesidad de promover que esto deje de ser así. Y esto, la única oportunidad que yo veo es a través del gremio. Perdimos en el Distrito Federal la posibilidad de ser mediadores en el sistema judicial porque los abogados se lo atribuyeron. No nada más es en salud. Para 2015, finalmente, se piensa desaparecer de las secundarias, que aunque él mencionaba que es un trabajo administrativo, hacían trabajo de trabajadores sociales, cuando menos con las funciones y acercamiento, desde luego, a las problemáticas de los alumnos, en coordinación con los padres. Estas funciones desaparecen como el trabajo social y de alguna manera se supone que el maestro va a ser el encargado solamente de responder a ellas y le van a otorgar a los trabajadores sociales más funciones de carácter administrativo. Y esto finalmente es muy grave. Creo un problema que no se toca, que a mí me parece nodal, es el distanciamiento que hay, y lo tocó muy bien Manuel Velasco, lo apuntó en uno de sus puntos cuando habla de los superinvestigadores, y finalmente yo lo referiría a la distancia que existe entre la formación y el ejercicio profesional. Es impresionante por qué no hablamos, de que el 70% de nuestros trabajadores sociales están en salud y ya les han negado la posibilidad de profesionalización y de mejora. Y que jamás hablamos ni decimos, vivimos como en un imaginario en donde vamos a hacer cosas que realmente no se hacen dentro de las prácticas profesionales. Es necesario acercarnos, y yo creo que uno de los retos y más grandes desafíos es establecer, desde luego, mayor comunicación con las personas que ejercen la profesión, recuperar su trabajo
para que en combinación con los académicos se puedan dar alternativas que sean viables. Tenemos, creo que más de 30 años hablando de concientizar, participar. Cuando uno ve, vamos, que ni siquiera el 10% de la población de nuestros egresados, de los trabajadores sociales, participan en asociaciones civiles, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo creo que de alguna manera, vamos, me parece necesario reconocer el trabajo y el ejercicio profesional de nuestras colegas dentro de sus prácticas, investigarlo, conocerlo. Siempre me he preguntado cómo podemos hacer propuestas si no sabemos cuántos trabajadores sociales están trabajando en las comunidades, cuántos trabajadores sociales están trabajando en organizaciones civiles, si no sabemos qué funciones desempeñan. Me parece muy interesante la propuesta de Manuel, desde luego, en cuanto a la formación. Creo que tocó un punto pues esencial, desde luego, para calificar a la gente. Por ahí dicen algunos latinoamericanos, no basta el conocimiento, no basta saber, es necesario saber hacer. Y yo quisiera que de alguna manera en la escuela se pudiera de alguna forma acercar los discursos a, desde luego, las prácticas y romper con estas paradojas tan grandes que a veces tenemos de un discurso crítico que siempre cae en hacer modelos, que no es más que una forma de trabajo, ni la única ni la mejor. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, muchas gracias, maestra, por su participación. ¿Habría alguna otra participación para, en su caso, que los ponentes nos den una respuesta global? ¿No? La licenciada Castillo. Bueno, yo veo que con alguna facilidad hablamos de complejidad, pero no hablamos paralelamente de lo que es contagio social. El tema del contagio social es un elemento trascendente cuando se estudia una situación de crisis. Y en los jóvenes, en mi entender y en mi observación, veo que fácilmente tomamos ideales y los hacemos propios sin acabar de entender el por qué somos sujetos y objetos de una protesta. Y creemos a veces que el tema de conciencia, de con y ciencia, alude mucho al saber, al investigar, al informarnos cuáles son las características fundamentales que nos mueven a adherirnos a una inconformidad. Entonces, a mí sí me encantaría que amablemente los ponentes, la maestra Bautista, pusiéramos un punto de vista sobre esta parte del contagio social y la movilización de nuestros jóvenes, porque si bien es cierto que somos profesores y por tanto responsables de una conciencia colectiva de gremio profesional, también somos responsables de visualizar cómo proteger nuestras comunidades inmediatas, a nuestros propios hijos como sujeto profesional y como persona, que muy hermosamente lo expresó la maestra, la doctora, perdón, ya también estoy cambiando los grados. Y entonces este nodo del contagio social es algo que a mí me encantaría que alguien lo abordara. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? El maestro Zamora, por favor. Bueno, buenas tardes, felicidades a los ponentes por abordar estos puntos tan importantes. Solamente dos cuestiones que me parece rescatables del discurso que nos han dado hoy. La primera tiene que ver con este punto tan importante que tiene que ver con la formación profesional en trabajo social. Hablamos de que se están cerrando oportunidades tanto en el área educativa como en el área de la salud,
y que tenemos otras oportunidades de crecimiento en el desarrollo profesional. Sin embargo, estamos viendo cómo desde hace algunos años los gremios cada vez se van debilitando de sobremanera. Vemos también cómo existe poca articulación entre los distintos niveles de educación profesional. Si tenemos hoy la base, que es la licenciatura, y aspiramos a tener un posgrado, que bueno, ahora ya existen diferentes opciones, como lo comentaba, debemos de pensar en cómo estamos articulando y cómo estamos dirigiendo a los profesionales para la acción en el campo profesional. Porque los actuales planes de estudios parecería entonces que nos apuntan a atender los problemas sociales con esa perspectiva y panorámica que vemos desde la formación profesional, de que el saber en el actuar se tiene que formar a través de una integración, y a partir de esa integración entonces podemos estudiar los problemas sociales desde diferentes contextos, con diferentes matices, y entonces dar soluciones a ellos mismos. La otra me parece importante, que se junta con la primera, es que los problemas no se transnacionalizan, sino son problemas mundiales que cogen como caldo de cultivo las diferentes características y situaciones de cada uno de los territorios y regiones para exacerbarse de sobremanera. Y podemos entender cómo a partir del índice de desarrollo humano, que estamos en el lugar 71, hoy según el informe de Naciones Unidas de 2014, y entonces podemos entender cómo México es uno de los países que tiene sí un crecimiento económico importante, pero que está cada vez más a la saga en el desarrollo humano. Y entonces podemos entender por qué los problemas se van agudizando y se van matizando en estas regiones. Y tenemos muchos ejemplos. Existen otros países que están cada vez agravando más la situación social y que sin lugar a dudas están creciendo a un ritmo más acelerado que nuestro propio país. Y entonces tenemos esas grandes desigualdades sociales. Entonces concluyo con esto. ¿Qué se propone para mejorar los programas profesionales en los diversos niveles de formación, tanto en licenciatura como en posgrado, para formar profesionales que atiendan no solamente los problemas actuales, sino también los escenarios futuros que estamos vislumbrando en los próximos años? ¿Cómo articularíamos entonces una formación profesional que nos permitiera que desde la investigación se articulara la docencia, pero también con vistas a una intervención y acción dentro de un contexto específico? Eso sería todo. Gracias. Pues muchas gracias. Si no hubiera alguna otra intervención, daría lugar a que cada uno de nuestros ponentes dispusiera de 3 minutos, perdón por la cuestión del tiempo, pero sí quisiera que pudiéramos cerrar esta mesa con estas reflexiones que nos puedan brindar nuestros ponentes. Entonces, pasaría la palabra a la... Bueno, yo creo que este es el inicio de una discusión que aquí no se acaba, porque sería muy difícil decir que hoy iniciamos y hoy terminamos. Esta es una situación compleja. Yo creo que es un seminario que debería ser permanente para estar analizando estos aspectos desde una visión estructural como desde una visión disciplinar y profesional. Yo nada más quisiera señalar 2 cuestiones. Ubicar que los problemas son problemas de un momento histórico, de esa globalización, que son mundiales, como ya se ha señalado, y que si bien es cierto que el crecimiento económico no está respondiendo al crecimiento social o a ese indicador social, esto es producto de la misma situación. El crecimiento económico, ¿a quién beneficia? Pues a los grupos de poder económico, a los grupos financieros, a los grupos que controlan el mundo. Y el desarrollo social, que se da a través del índice de desarrollo humano, ¿a quién beneficia? A la población. A los grupos de poder económico no les interesamos la población, eso es real.
Y si no les interesamos, les da lo mismo que estudiemos o no estudiemos, que tengamos trabajo o no tengamos trabajo, que maten a los jóvenes que quieren aspirar a otra situación, que haya movilidad o no haya movilidad. No les interesamos. Eso debe de quedarnos claros a nosotros. Como no les interesamos y si nosotros reclamamos, les estorbamos. Esa es una situación que es clara en este momento histórico, pero que no es lógico de este momento. Es una situación del desarrollo de la humanidad. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Pues también organizarnos. Aunque se diga por ahí que la organización pareciera en abstracto, no. Hay que organizarnos y formar y desarrollar, formas de organización, de participación, de decir, a mí no me importa que tú no me quieras ver, aquí estoy y no estoy sola. Somos muchas y somos muchos los que estamos dispuestos a lograr algo. A lo mejor sería un poco el contagio que tú decías, pero tiene que ser un contagio racional, pensado. Yo entiendo lo que decías, maestro Manuel, con relación a Edgar Morin, pero Edgar Morin lo dice en el sentido de que el hombre es racional, afectivo y también un poco loco, ¿no? Y mágico. Pero loco y mágico en el sentido de la construcción y de querer ir más allá. Claro que podemos encontrar locos nazistas y locos conservadores, también es cierto, y esos contagios hay que cuidarlos, porque esos contagios son peligrosos, pero tenemos que irlo diferenciando para poder entender a esa población y poder ver esos elementos de movilización. Yo lo veo a lo mejor más fácil, porque como estoy en el lado de la lucha feminista y la lucha de las mujeres, y es lo mismo, luchar contra toda la cultura y con todos los planteamientos también de la cultura patriarcal, por ejemplo, que nos lleva a estas situaciones también, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos que hay que analizar, que hay que profundizar, que hay que retomar desde la perspectiva de esta disciplina, pero yo siento no solo desde la perspectiva de una disciplina, sino desde el conjunto del conocimiento y que lógicamente desde nuestra disciplina ya Eli se encargó de hacer un planteamiento bastante amplio, bastante complejo, bastante respetable, también bastante discutible, pero creo que ahí está muy centrado. Yo no me metería ya tanto a ubicarlo ahí, porque creo que tenemos que entenderlo más que nada en el momento actual que estamos viviendo, el porqué de esas crisis y el porqué de esa globalización. Porque si no lo entendemos, esto se va a seguir profundizando y se supone que los que estamos aquí queremos entenderlo para explicarlo, y si no lo entendemos, pues va a ser un proceso como ciego, como que no vamos a saber ni por dónde ni para dónde vamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo quisiera hablar en esto que comentaba la maestra Teresa Mora. Creo que el trabajo social en México sí está fragmentado, por lo menos en estos 4 grandes espacios de los que yo hablaba, ¿no? Por una parte, los profesionales, que ya de por sí en este espacio pues está fragmentado también, porque están los compañeros de salud, las compañeras de educación, las compañeras de asistencia, pero podríamos categorizar un espacio que poco vínculo tiene con la parte formativa y que de repente también poco vínculo se tiene con la parte disciplinar, que es la parte fundamentalmente de investigación, donde se construyen conocimientos y saberes, ¿no? Y yo veo como esta posibilidad de articular lo profesional, lo disciplinar y lo formativo tendría que darse a partir de estas organizaciones profesionales y gremiales. Yo conozco otras experiencias, por ejemplo, en Costa Rica, que es bien interesante. Hay, por ejemplo, las organizaciones de profesionales reciben financiamiento público, así como los partidos políticos aquí. Entonces, los colegios, el Colegio de Costa Rica de Trabajo Social, quienes están encabezando, ganan las elecciones, ¿no? Los comisionan sus espacios laborales y pueden dedicarse de tiempo completo a generar estos puentes de comunicación.
entre los profesionales, la parte formativa y la parte también de la disciplina, pero además otro papel bien importante, es un puente de comunicación con los espacios donde se generan las políticas públicas. Entonces los colegios, si alguien, un profesional o un grupo de profesionales tiene alguna propuesta, el modelo ECO2, por ejemplo, que es un modelo que sería interesantísimo platicar un poco los procesos de incidencia que han tenido, no solamente a nivel nacional, sino internacional, pero tienen toda una organización con un poder frente al Estado y a los gobiernos y a otros actores que les permiten tener un posicionamiento, ¿no? Aquí una compañera que pueda tener una buena propuesta, pues si va solita, pues, y si su jefe la escucha, pues ya bien, le irá bien, pero la incidencia tiene que ver con esto que dice la maestra. Alianzas entre actores. Y una alianza es con los mismos actores del trabajo social, pero otra alianza también tiene que ver con otros profesionales y con otros actores propiamente. Yo creo que, por ejemplo, un tema como lo que ahora sucede en temas de seguridad pública, hablar, por ejemplo, con la gente de psicología que tenga investigaciones sobre ese tema, trabajo social, sociología, derecho, y presentar una propuesta a nivel universidad, pues seguramente tendrá más impacto en la política social que una propuesta que pueda generar un investigador o un trabajador solo. Yo creo que esta parte, yo creo y he visto que en lugares donde el trabajo social es muy fuerte como profesión y muy reconocido, es fuerte como disciplina reconocido y es fuerte carrera como carrera y reconocido, es porque medianamente también es muy fuerte, porque tiene una organización y un reconocimiento político para poder hablarse, ¿no? Por ejemplo, la colega presidenta de la Federación de Colegios de Trabajo Social de Argentina tiene el celular de la presidenta de la República. O sea, a ese nivel de posicionamiento político, no es porque sean amigas, ¿no? Sino porque es la presidenta de la Federación de Colegios y hay un posicionamiento diferente. Yo creo que por ahí va esta parte. Pues quiero agradecerles muchísimo. El maestro Manuel me indica que él no tendría de alguna manera alguna respuesta y entonces pues con esas se lleva las preguntas para meditarlas y reflexionarlas. Pues le agradecemos muchísimo la participación a nuestros tres distinguidos ponentes y me permito hacerles entrega de su constancia de participación, reconociendo muchísimo su buena disposición y sobre todo estas brillantes presentaciones que nos hacen reflexionar sobre el quehacer del trabajo social. Yo me quedé con una pregunta en el tintero, pero espero que más adelante la podamos realizar y que podamos discutirla, porque creo que sería objeto de principio a fin de una mesa de discusión. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia.